Al Rey Todopoderoso, al Dios que está aquí. La palabra dice, ¿a dónde huiré del Señor? No hay lugar donde el Señor no esté, hermano. Si nosotros nos vamos a las profundidades del mar, ahí está el Señor. Si nosotros queremos huir del Señor y nos vamos al monte más alto, ahí está el Señor. El Señor está en todo lugar. Del Señor no nos podemos ocultar, huir de Él. ¿Y por qué? Porque el Señor es omnipresente, está en todo lugar. ¿Cuánto más en este lugar, hermanos? Donde sus hijos, donde su pueblo se reúne para rendirle adoración y darle agradecimiento por todo lo que hace por nosotros. Todas las cosas que hace el Señor es bueno para nosotros. La palabra dice, para el que cree, todas las cosas le ayudan para bien. Vamos a ponernos de pie para agradecer a ese Dios todopoderoso. Maravilloso Padre amado, estamos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres un Dios poderoso y que estás en todo lugar, Señor. Gracias por tu omnipresencia, papito lindo. Te adoramos, nos rendimos ante ti y te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que nosotros hacemos, creyendo que tú no nos ves, papito lindo. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque muchas veces, Señor, miramos a los costados, alrededor, que nadie nos vea, Señor, para cometer las cosas que a ti no te gustan, aún sabiéndolas, Señor. Pero nunca miramos hacia arriba, Señor, que tú desde arriba miras todo, papito lindo. Maravilloso Padre amado, perdónanos, Señor, cada cosa, Señor, que hemos hecho mal, Padre amado. Lo que nuestras manos tocaron y no deberían de tocar, o lo que nuestros ojos miraron que no deberían de mirar, Señor. O lo que nuestros pensamientos, Señor, pensaron y no deberían de pensar. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque muchas veces, Señor, queriendo o sin querer, cometemos pecados, Padre Santo. Pero tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros nos arrepentimos de corazón, tú nos perdonas, Señor. Y eso es lo que queremos, Señor, que nos perdones para entrar a tu misma presencia, Señor. No queremos que nada ni nadie nos aparte de tu presencia, Señor. Porque tú no convives con el pecado, Señor. El pecado nos aparta de ti. Es por eso, Señor, límpianos, purifícanos, Señor, en el nombre de Jesús, para estar, Señor, en este momento, Señor, en comunión contigo. Queremos escucharte y queremos que nos escuches también, Señor. Porque tú no eres un Dios que no escuchas, tú eres un Dios que escuchas, Padre Santo, y no solamente escuchas, sino que respondes a nuestras plegarias, Padre amado. Es por eso que te amamos, Señor, es por eso que sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, bueno y misericordioso, Señor. Que cada día, Señor, las misericordias que tú derramas sobre nosotros son renovadas, Padre Santo. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no decirte que te amamos y que queremos aprender cada día más de ti y entrar cada día más a tu santidad, Señor? Queremos parecernos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tu pueblo te agradece y glorifica tu santo nombre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fuertes palmas, hermanos, es para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó.
y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén, hermano. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. De nuevo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador. Ayúdanos, bueno es alabarte, oh Dios, y cantarte salmos, oh Altísimo, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Tan cierto como yo le hablo y me puedes oír. Señor, estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Esta meditación de la palabra en esta mañana, y como ustedes ya se deben de estar sospechando, vamos a seguir con el tema de Mateo, ahora esta vez capítulo 6. Amén. Habíamos estado hablando la semana pasada, la primera parte, el primer bloque del capítulo 6 de Mateo, donde habíamos estado meditando un poco la palabra sobre la limosna, Jesús y la limosna. Y esta vez vamos a hablar sobre Jesús y la oración, desde el capítulo 6, desde el versículo 5 al versículo 8. Amén. Mateo capítulo 6, desde el versículo 5 al 8. Amén. Pueden leerlo, por favor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Amén. Bendito Dios, Señor. En esta hora, Padre Santo, queremos pedirte que nos hable, Señor, a través de esta palabra, bendito Dios, que para muchos es tan conocida, tan común, Padre, pero que quizás no hemos tenido una verdadera meditación, Señor, en estas palabras. Ayúdanos, Señor. Muéstrate, bendito Dios. Queremos ver tu voluntad a través de esta meditación, Padre Santo, pero sobre todo queremos ver tu amor,
Queremos ver tu rostro, Señor. Ayúdanos, Padre, en la exposición de esta palabra, Padre. Danos sabiduría de lo alto, Padre. En el nombre de Jesús queremos ser ministrados por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Como habíamos dicho la semana pasada, el Señor Jesús, a través de este primer bloque del tema de las limosnas, el Señor Jesús les estaba mostrando que los judíos de esa época estaban en cumplimiento de un mandamiento que era dar limosna, estaban pecando. ¿Recuerdan? Que ellos, a pesar de que estaban cumpliendo la ordenanza de dar la limosna, aún en pleno cumplimiento de esa palabra estaban pecando. ¿Por qué? ¿Por qué los llevaba? Si estaban obedeciendo, ¿por qué era pecado eso? Y el Señor Jesús estaba contando. Porque Dios no solamente está viendo el hecho de hacer las cosas, sino la motivación que había en su corazón. Y el versículo 1 del capítulo 6 lo dice. ¿Quién lo lee, por favor? El versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ese era el versículo clave para entender todo el pasaje, los 18 versículos que vienen después. Este era el problema que Jesús estaba apuntando. Jesús está señalando este problema. Mírenme, ustedes están cumpliendo con un mandamiento que para ustedes es solemne, era solemne para ellos dar limosna. Los judíos consideraban el dar limosna como algo muy especial. Ellos practicaban el dar limosna. Incluso algunos rabinos habían llegado a declarar que el que daba limosna era aún mayor que el profeta Moisés. Y para ellos, los judíos, y hasta ahora en la actualidad, no hay mayor personaje que el de Moisés. Entonces ahí podemos ver que para ellos el dar limosna era algo muy, muy importante. Y ellos lo practicaban siempre. Es algo muy común. Y aún en la actualidad, ellos, los judíos, practican lo que podríamos llamar la limosna, ¿no? Pero aún haciendo esto, ellos estaban pecando. Porque lo hacían para ser vistos por los hombres, no para agradar a Dios. Y ahora Jesús comienza a tocar este tema de la oración, donde también habían convertido algo tan solemne como la oración en algo tan vacío, como un acto mero de religiosidad sin conciencia. Eso es lo que estaba pasando. Ellos oraban. Los judíos tenían una costumbre, y hasta ahora mantienen una costumbre muy bonita de orar todos los días, varias veces al día. Pero eso, en ese momento, en ese contexto, Jesús apunta, ustedes lo están haciendo para impresionar a los hombres, pero eso en ninguna manera impresiona a Dios. Es que en esta primera parte del tema de la oración, el Señor Jesús nos va a mostrar, o está hablando, cómo no debemos orar. Nos vamos a hablar cómo debemos orar, porque recuerdan que nosotros hemos ya llevado un largo y extenso estudio sobre la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? Tuvimos varios meses hablando con un solo tema, que era la oración, ¿verdad? Pero en esta primera parte, en estos primeros versículos que hemos leído, Jesús nos muestra cómo no deberíamos, o ella me está mostrando cómo no deberían orar. Jesús no está poniéndose en contra de la oración, ni tampoco en la oración pública, porque Jesús lo hizo muchas veces. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba delante del trono, de la tumba de Lázaro? Él oró públicamente. Él oró infinidad de veces delante de la gente, incluso estando en la cruz, delante de la multitud, él oró al Padre y dijo, Señor, perdónanos. Entonces, él no está en contra de la oración en público. Nuevamente, ¿qué es lo que, en contra de qué cosa está? En que cuando hagamos este tipo de oración, lo hagamos
para que sean vistos por la gente y no para ser escuchados por Dios, que era el verdadero propósito. Nos está mostrando entonces cómo no orar. Y nos está enseñando a nosotros a desprendernos y desaprender cosas que están mal en nosotros para volver a aprender. Y ese es el trabajo más tedioso. Como pastor de la iglesia, le voy a decir algo. Para mí es más difícil, es más trabajoso, es mucho más tedioso trabajar con una persona que cree saber mucho, que viene con ideas ya muy establecidas, conceptos de Dios que según las escrituras yo discierno que están equivocadas, pero eso está tan arraigado en muchas personas que primero lo que hay que hacer es desaprender esas cosas para poder aprenderlo bien, porque generalmente cuando se le enseña la doctrina, se hace un discipulado, se mezcla esas dos cosas y eso es un arroz chaufa, pero no es doctrina, ¿no? Entonces ahí está el trabajo más tedioso de sacar esas cosas que hemos aprendido mal, y todos aquí hemos aprendido mal muchísimas cosas porque venimos de un contexto romano, ustedes me entienden, ¿no? Y eso nos ha llevado a vivir casi toda una vida de costumbres cerradas, tradiciones que fuimos aprendiendo muy alejados de la palabra, porque muchos de los que hemos sido católicos y hemos sido quizás fervientes, hemos asistido a la iglesia, yo estoy seguro que casi nunca hemos tenido la oportunidad de abrir la Biblia y estudiarla y meditarla, no como ahora, ¿no? Que tenemos el acceso a las escrituras. Entonces lo que se pretende con esta palabra es justamente eso, desaprender cosas que han estado mal en nuestra vida para poder aprenderlas bien según la palabra, bajo la sombra de la palabra. Nuestra vida de oración tiene que ser viva, creciente y saludable. ¿Cuánto podemos decir que tenemos una vida de oración que esté viva? O sea, viva, que sea creciente, porque nuestra vida de oración tiene que crecer, si no, no estaría viva. Y que sea saludable, que sea continua. Yo sé que nosotros no tenemos las costumbres de pararnos en las esquinas o en la estación y orar en público. Nosotros no quizás a primera vista, nosotros no vamos a sufrir de este pecado como hacían los judíos en esa época. Jesús está señalando, ustedes aman orar en las esquinas, en las plazas, se paran ahí públicamente, ¿verdad? Y quizás nosotros digamos, nosotros no pecamos con eso. Pero yo digo, pero también quizás en nuestro corazón tenemos mucha semejanza con ellos, porque lo que hacemos no tiene una motivación correcta. Cuando oramos no tenemos una motivación correcta, entonces allí sí nos relacionamos mucho con ellos. Nuestra oración muchas veces puede ser carente de una relación con Dios. Entonces cuando mi oración no va respaldada con una relación con Dios, es una oración infructuosa, es una oración vacía, al igual que la oración que estaban haciendo ellos. Entonces ya nos estamos dando cuenta que no estamos muy ajenos a esta palabra. Quizás, vuelvo y repito, nuestra costumbre no sea orar en público. Ellos, ¿saben qué? Ellos tenían una costumbre muy bonita. Ellos cuando oraban, generalmente en nuestra imaginación está de que nuestra oración tiene que ser arrodillados y con las manos aquí y agachando la cabeza, ¿no?
Quizás sea así la forma más correcta para ti poder entrar en intimidad con Dios, muy bien. Pero no tiene que ser así exactamente. Los judíos tenían la costumbre de orar parados. Ellos se paraban firmes, levantaban sus manos con las palmas hacia arriba y su mirada hacia arriba. Y ellos oraban así. Una forma impactante de ver una persona así, ¿no? Orando de esta manera. Muy bonito realmente ver a una persona orar así. Pero ¿qué es lo que pasaba en esa época? Muchos de esa gente lo hacía de una manera tan hipócrita que ellos tenían 3 oraciones diarias. A las 9 de la mañana, al 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Esa era la hora de la oración. ¿Qué hacían mucha de esa gente? Calculaban la hora y salían a las calles, ¿verdad? Y se iban por la calle principal. Me faltan 5 minutos, ya me voy a la estación. Entonces cuando ellos iban subiendo la escalera de la estación, aquí en Calzada, ¡pim, pim! Sonaban las 12. Entonces ahí se paraban y levantaban las manos y oraban. ¿Impresionante o no? Mucha gente hacía eso. Buscaban que saliera en la hora de la oración y se iban a las calles principales. Hay que mucha gente ya. Y hay muchos judíos que van a hacer lo mismo. Yo me voy por otra calle. Y lo hacían con esa intención. Era la costumbre de esa época, era la moda de esa época. Porque, vuelvo y repito, ellos lo que querían era impresionar a la gente. Una oración que solamente era meras palabras. Eso no impactaba a Dios, definitivamente. Palabras. Hay una canción que está haciendo palabras. Palore. Y quizás Dios, al ver esa actitud de los judíos y de nosotros también a veces, dirán lo mismo, ¿no? Palabras. Ahí entre tú y yo. Así es la canción. Son palabras. No había una relación que respaldara esas palabras. Y muchas de las oraciones de los creyentes están carentes de una verdadera relación con Dios. Cada vez que yo hago externamente algo que no lo respaldo con mi vida interior, yo estoy siendo ¿qué cosa? Hipócrita. Cuando yo externamente digo algo y no se asemeja con lo que yo estoy sintiendo o yo soy internamente, Jesús lo llama eso religiosidad, hipocresía, solamente religiosidad. Cada vez que yo me identifico con Dios, con mis labios, pero con mis actos niego a Dios, eso también es hipocresía, ¿verdad? Y cada vez que violamos los principios de Dios y vivimos en una constante violación de los principios de Dios y digo que yo soy cristiano y proclamo que yo soy cristiano, entonces eso es doblez, hipocresía, doble cara. Vengo a la iglesia con una máscara y afuera soy otra persona. Entonces, muchas veces eso hace que nuestra oración sea completamente hueca. Los judíos tenían un concepto muy alto de la oración, pero muy alto de la oración. Sin embargo, convirtieron eso en un mero acto ritual, sin vida, sin intención, una verdadera intención. Les decía que el judío oraba 3 veces al día, a las 9, a las 9, a las 12 y a las 3. Obedeciendo la ley, porque la ley lo mandaba. Ellos eran obedientes a la ley, pero en el cumplimiento de esa ordenanza ellos pecaban porque lo hacían con la motivación equivocada. El judío oraba
de esa manera, ¿verdad? Con las manos abiertas. Y generalmente la oración de ellos era lo que nosotros conocemos como el Shema. ¿Cuántos recuerdan el Shema? Sí. Escucha Israel, Jehová Dios uno es. Y oraban así. Jehová Dios uno es. Jehová Dios uno es. Jehová Dios uno es. Y oraban así. 3 veces al día. Esa era la oración en el principio, ¿no? Pero luego esa oración fue creciendo. No se sabe por qué, pero ellos comenzaron orando lo que es Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde está el Shema. Oye, Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. ¿Okay? Pero luego se extendió y ya no solamente era Deuteronomio 6:4, sino se extendió hasta el 9, luego aumentaron Deuteronomio 11 del 13 al 21 y luego le sumaron más números 15, 37 al 41 y fueron alargando este tipo de oración. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían una oración larga para estar más tiempo ahí, orando y para que la gente los viera y se queden sorprendidos. ¡Wow! ¡Qué larga su oración! Y todo de memoria, y todo igualito, y todo qué bien. Impactando a la gente, pero no a Dios. Solo quedaron palabras nada más. Vemos como muy frecuentemente en la iglesia romana se hace eso, ¿verdad? Reza 10 Padres Nuestros y 30 Ave Marías. Palabras repetitivas. Pero ¿qué hay con nosotros, con la iglesia evangélica? ¿Nosotros no hacemos lo mismo a veces? ¿Creen que nosotros no hacemos lo mismo a veces? Cuando nos aprendemos de memoria ciertos clichés y lo decimos sin realmente sentirlo. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo muy común que hacemos nosotros en la iglesia. Hermano, Dios te bendiga. ¿De verdad estamos sintiendo eso en nuestro corazón? Hermano, yo quiero, mi oración es que Dios te bendiga. Ahora, hermana, Dios te bendiga. Sí, de verdad. Yo estoy orando en mi vida personal. Señor, bendice a mi hermana. Bendícela, Señor. Yo te ruego por su vida, yo estoy orando por ella para tener el respaldo, para decirle, hermana, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Cuando estoy pensando en otras cosas, cuando estoy sintiendo otras cosas. Pero eso es parte de nuestro vocabulario. Es parte de, ¿cómo se puede decir? Es parte de nuestra jerga. Y eso no va respaldado con un verdadero sentimiento, una verdadera motivación cuando decimos muchas cosas. Incluso cuando oramos, decimos muchas cosas porque es parte de la liturgia. Cuando decimos amén, amén a muchas cosas, cuando realmente no sentimos. Cuando cantamos canciones bonitas, cuando realmente no las sentimos. ¿Qué es lo que dice el versículo 5, el que hemos leído? ¿Quién lo lee? El versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí Jesús no está prohibiendo que oren en público, ni que tú y yo oremos en público. No lo está haciendo, nuevamente repito eso tiene que estar bien claro, que no es la motivación. Pero es curioso porque tú y yo quizás no cometemos este mismo error directamente, pero sí pecamos de lo mismo. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Sí,
no hacemos lo mismo, pero pecamos de lo mismo. ¿Por qué? Porque quizás tú y yo no nos guste orar en público. Todo lo contrario, no nos gusta orar en público. ¿No sé si se ha dado cuenta? ¿Mi hermano Luis, aquí en la congregación? No, yo no sé por qué, pero no les gusta orar en público. ¿Y saben por qué? Porque la motivación es la misma que de ellos. ¿Ellos por qué oraban en público? Porque querían ser oídos, vistos por la gente. Y tú, y muchas veces yo, no nos gusta orar en público por eso mismo. Porque la gente nos va a oír y que tenemos miedo. Estamos pensando en la gente. Ay, no voy a hacer que me salga una palabra mal dicha, algo, no sé cómo orar, de repente se van a burlar de mi oración. ¿En qué estamos pensando cuando oramos? En agradar a la gente y no agradar a Dios. ¿Se han dado cuenta cómo somos? Ay, no, es que yo no sé qué decir. Aquí nomás, aquí nomás. ¿Por qué? Porque en nuestra mente está la gente que me va a escuchar. O cuando estamos en el día viernes es más fácil porque somos poquita gente. Pero el día que celebramos algo y la iglesia está llena, hermana, ore. No, me tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque nuestra visión está así, en horizontal. Cuando hemos aprendido que nuestra oración es como un cohete que es como un meteorito que baja y que sube, ¿verdad? Es vertical, no es horizontal, es vertical. Y cometemos el mismo error que están cometiendo ellos. Ahora, la intención de Jesús al traer esta palabra esta mañana no es de señalarte, sino es de llamarte al arrepentimiento. Hay que cambiar eso. Hemos hablado tantas veces de la oración, el propósito de la oración, que la otra vez el hermano Rodrigo me dijo que había estado volviendo a escuchar las grabaciones o los apuntes o los videos sobre la oración. Y es bueno a veces repetir un poco, recordar un poco, refrescar un poco nuestra mente. Tenemos miedo a hablar en público. Nuestro temor es querer usar palabras adecuadas para poder agradar a la gente. Y se nos olvida que es Dios quien nos estaba escuchando. Es que una vez un joven recién convertido estaba orando, ¿no? Su primera vez su oración en público. Le decía, gracias Padre porque tú moriste en la cruz por nosotros. Entonces el pastor le dice, disculpa, está mal tu oración porque el Padre no es el que murió en la cruz, el que murió fue el Hijo. Y el muchacho recién convertido pues, ¿y usted qué se mete? Yo estoy orando con el Padre, no con usted. Un poco insolente, pero estaba diciendo la verdad. Estaba en lo cierto. Y al fin y al cabo el que lo tenía que corregir era el Padre, ¿no? Porque él estaba orando al Padre. ¿Cómo hacemos nuestra oración? Analicemos cómo es nuestra oración. Tratamos de usar palabras que vayan de acuerdo con una armonía para que sea agradable a los oídos de la gente. Hacemos oraciones poderosas y pensamos que nuestra oración, mientras más larga sea, más llena de unción y de poder es. Cuando el tiempo de nuestra oración no tiene nada que ver, puede ser larga, como no. Lo que tiene que ser es cargada de sinceridad, más que de palabras bonitas. Cuando tu oración es sincera, cuando tu oración pone tu corazón delante de Dios, es una oración llena de unción. Cuando tu oración está llena de entendimiento, solamente de cabeza, de ideas, de palabras bonitas, de el uso del vocabulario, eso no pasa el techo. Cuando tu oración está llena de sangre y de lágrimas,
eso llega al corazón de Dios. Cuando tu oración está llena de saliva, solamente de saliva, eso no sube más arriba del techo de esta iglesia. La oración no solo siempre es arrodillado. Jesús oró de pie porque era la costumbre de los judíos. Muchas veces se postró para orar. No hay una forma, no hay un menú que se tiene que cumplir para poder tener una oración con respecto a la posición. Nuestra oración también está cargada de palabras. Al cargarla de palabras bonitas, también estamos cargándolo de palabras que no queremos, realmente no queremos cumplir. Le pedimos a Dios muchas cosas que no estamos dispuestos a cumplir. Por ejemplo, cuando generalmente nos pasa a nosotros los que estamos enfermos, ¿no? Venimos y nos postramos, Señor, me estoy sintiendo mal, tengo este problema, tengo este examen, me van a operar, Señor, y estoy preocupado, y venimos con un corazón, es legítimo, ¿no? Pero generalmente hacemos lo mismo, y yo creo, porque yo lo he hecho y lo he escuchado a muchos de ustedes hacer lo mismo. Señor, pero que se haga tu voluntad. ¿Junto? ¿Junto? ¿Junto estamos pidiendo eso? Y lo que debería decir, Señor, que se haga tu voluntad, siempre y cuando sea igual a la mía. Si no, que no se haga tu voluntad. Y hay que ser muy cuidadosos cuando pidamos eso. Señor, yo quisiera poder ir a ese viaje, mira que te voy a proclamar allá, pero que se haga tu voluntad. Y cuando no salen las cosas como yo quiero, renegamos. Y cuando no salen las cosas como yo he orado o yo he pensado, decimos, Dios no me escuchó, pero no entendemos que la oración no nos sirve para mover la mano de Dios, hacer que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo. ¿Recuerdan cuál era cuál era el objetivo de la oración? Es hacer su voluntad. Cuando tú oras, te pones